cuando pierdes muchas veces no es cuestión de suerte, es que algo es mejorable. Y ahí es donde le hicimos un nombre a Emery. La ciudad está preparada para celebrar el ascenso, me imagino, como todo en la vida, ¿no? Cuanto más ilusión generes, luego el palo es mayor. Se dijo, bueno, si nosotros salimos, ganamos nuestra candidatura, gana las elecciones, a Manis vamos a traer lo que pida. No trajeron nada. Digo, no sé, hotel fuera, me dijo, eres el tercer entrenador. Y andamos cambiando el entrenador, pero me estoy dando cuenta que el error no está en el entrenador. Yo creo que no tenemos equipo. Si yo te doy la vida, aunque no te ponga los domingos, te escucho, te ayudo. Luego, si me fallas, ahí no hay término medio, no hay vuelta. Y si mañana el sol, más aquí en Mallorca, va a salir otra vez. Saldrá el sol, ganemos o perdamos. Y luego ahí me destituyeron y cambiaron de entrenador y no solo no mejoraron, bajaron de categoría. Eran 2 meses y por 4 duros fui. Yo vuelvo a trazar un playoff y alguien juega contra mí, ya se puede frotar las manos porque... Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Yo, que nos acompaña Manich. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahora un poquito nervioso, a ver, no sé qué me vas a preguntar, no sé si voy a estar a la altura. Seguro que sí. Cuéntanos cómo será tu cambio a ya pasar a los banquillos. No sé, pues yo dejé de jugar al fútbol con 28 años, estaba en el Sestao y dejé de jugar y el presidente de Eibar, bueno, Eibar es un pueblo pequeño y nos conocemos todos, me decía, debes de incorporarte aquí al Eibar en algo y tal. Y siempre le daba largas hasta que un día le dijo, y ponme con alguien de ayudante para ver un poquito cómo funciona esto y luego si me gusta pues ya me haré un hueco. Y así empecé pues, de ayudante de uno que trabaja en el club y al año siguiente me dieron un equipo de cadetes o juveniles, luego regional y luego ya pues cuando entré en el equipo filial regional, un equipo recién fundado, pues subimos en 4 años 3 categorías y nos plantamos en segunda B. Y ahí estuvimos 2 años y luego ya salí de Eibar en 2002. Estuve 1 año en Beasain y luego 2 años en el Real Unión y volví al Eibar. El Eibar bajó, en 2006 bajó. Bajó de segunda, después de 18 años en segunda división, bajó a segunda B. Y me llamaron y tuvimos la suerte de subir y 1 año mantener. Y de ahí me fui a Vitoria y luego a la vez y luego he estado por un montón de sitios. Sí, dando vueltas. Sí, sí. ¿Y cómo recuerdas esos inicios? Pues bueno, con otra mentalidad. Yo tenía la mentalidad de cuando era jugador. Se marcaba al hombre, se jugaba de una manera. Y tuve que ir aprendiendo sobre la marcha la evolución que ha tenido el fútbol, ¿no? Fíjate, como se jugaba hace 40 años, a como se juega ahora, por ejemplo, parece otro deporte. Pero se están recuperando cosas del pasado. El balón directo, balón al área, se están recuperando muchas cosas que parecía como que había quedado obsoleto, que era cosa que no venía a cuento. Y bueno, pues un poco a poco pues, fui aprendiendo, pues siempre de todo el mundo aprendes, todo el mundo tiene algo que enseñarte. Yo tenía jugadores que, me acuerdo en el filial del Eibar, que me decían, oye, Manis, no me jodas que vamos a jugar marcando al hombre. Gente, chavales que habían conocido, pues no mucho antes, porque eran chavales jóvenes, pero que habían conocido con algún otro entrenador, pues un sistema de juego más de zonal y más lo que es ahora, ¿no? Y bueno, pues fui aprendiendo de todo el mundo. Y luego, pues sí, me han tachado de conservador, de resultadista, tal. Pues bueno, pues cada uno es como es. Tener miedo es libre y el miedo te hace ser conservador. ¿Y cómo fue pasar de entrenar a chavales, juveniles, cadetes, a ya el fútbol amateur? Pues bueno, fue fácil porque muchos jugadores que yo había tenido en cadete, luego juveniles, y luego de juveniles pasaron a primera regional y esos hicieron una evolución conmigo, algunos hasta segunda división. Entonces, con mucha gente ya de casa, gente conocida, y no había que explicarles demasiado y fuimos aprendiendo todos juntos. ¿Y cómo recuerdas ese primer año en el Eibar B? En el Eibar, el primer año fue en regional y bueno, pues con chavales de Eibar y tal.
y asciendes de una categoría hasta regional preferente y tal. Pues al año siguiente se traen del pueblo al lado dos que han destacado allí, y luego un poquito. Y luego en 2 años subimos a segunda B, y de pronto en segunda B, con el Barça B y tal, es que fue un choque muy grande, porque luego ya pues puedes jugar con. Estando ya en segunda división, juegas contra primeras, juegas contra cosas, pero en el regional, de pronto, de un equipo de pueblo, llegar a jugar con el Español B, Barcelona B, el Bilbao Athletic, la Sociedad B, muchos equipos de primera, o sea, filiales de primera, pues luego te vas adaptando y aprendes rápido por necesidad. No te queda otra que ponerte las pilas porque si no te machacan. ¿Y cómo recuerdas ese año que conseguís ese ascenso a segunda B? Segunda vez, me acuerdo, entonces se clasificaba en un primero de un grupo, un segundo de otro, un tercero y un cuarto. Y era una liguilla de 6 partidos. Jugábamos en casa y fuera con todos. Y éramos los peores de largo. De largo. Porque estaban el Huesca, el Mirandés, primeros equipos, no filiales, y el Noja. Y tuvimos la suerte de subir. Y la verdad que en esas categorías y en Eibar he subido también a segunda B, de segunda B a segunda y tal. Ahí he tenido la suerte que me ha faltado, por ejemplo, porque de segunda B a segunda creo que he jugado 8 playoffs y solo he subido una vez. Y igual en las ligas, haber ganado 4 ligas y antes el primero no subía. A día de hoy hubiera sido un ascenso. Entonces, no, entonces había que competir y volver a jugar. Y bueno, la suerte que he tenido en unas competiciones, en unas categorías, me ha faltado en otras. Bueno, cuando pierdes muchas veces no es cuestión de suerte, es que algo es mejorable. Pero bueno. Y ya ese año en segunda B, ¿qué diferencias notaste sobre todo a las categorías anteriores? Bueno, pues yo cuando ya empecé a segunda vez en el filial de Eibar, no sé, era un equipo sin presión. Quiero decir que teníamos jugadores puntuales que igual ayudaban al primer equipo a completar la convocatoria, con poca participación. Pues ya se iba profesionalizando, pero teníamos la suerte de que competíamos sin ningún tipo de presión y eso es una ventaja muy grande. Fue algo inesperado que el Eibar tuviera un equipo filial en segunda B. De hecho, solo ha pasado 2 años ahí seguidos. Pero bueno, te vas adaptando y vas aprendiendo. ¿Y cómo fue ese año? Un ascenso, pues no sé, fue una cosa natural, porque tienes la suerte de subir y el año siguiente tuve la suerte de mantener el equipo en segunda vez. No sé, ya no me acuerdo muy bien, porque eso fue el 2000-2001. Y al año siguiente, 2001-2002, me acuerdo que de los 4 equipos que bajamos, 3 éramos el filial de la Real, el Beasain y nosotros. De 4 3 hay guipuzcoanos. Entonces, pues mirabas que la mayoría eran filiales de primera división o eran capitales de provincia y lo asumes como una cosa normal. ¿Y cómo se dio tu salida del Eibar? Pues bueno, llegó un momento ahí que bueno, pues bajas de categoría a tercera división y yo quería seguir entrando en segunda B. Y el Eibar estaba en tercera. Entonces, pues me plantearon seguir y dije, pues voy a esperar a ver si me sale algo. No volver atrás otra vez y no salió nada, pues lo único que me salió fue el Beasain en tercera división. Y estuve un año allí, que por cierto, Iago Barrasete, que ha estado aquí le llevé de jugador, ya había estado 4 años conmigo en el filial de Eibar. Y luego ya cuando fui al Beasain me lo llevé también. Fue su 5.º año conmigo. Y bueno, pues ya de ahí sí que ya hubo un parón y un año que no entrené. Y luego me llamó el Real Unión, que era un equipo de segunda B puntero, y fui ahí. ¿A qué se debió ese año sin entrenar? ¿No te salió nada? No me salió nada, pues esperaba un equipo semiprofesional. Porque claro, también puedes ir a entrenar en pueblos, en equipos sin demasiada exigencia, pero tampoco mucha ambición. Entonces, eso si no te motiva, ir a entrenar a un equipo que no te motive es absurdo. Tienes que enfrentarte a 20 y tantos chavales allí, que, bueno, hay algunos menos chavales. Si no vas tú cargado de ilusión, lo que transmites, mal asunto. No queda otra que tienes que ir. Yo a los equipos que no he ido, que no he renovado, que no he firmado por lo que sea, te llaman, ahora también me llaman de algunos equipos, pero pues, si no te motivan al 100% es mejor no ir, porque no vas a transmitir nada, no sumas. ¿Y bueno, cómo se dio tu fichaje por el Real Unión? Bueno, reunión, no sé, pues alguien. Sí, La verdad que nunca he ido a un equipo
que, por ejemplo, un representante me haya... Nunca. No me ha hecho falta. Quiero decir que en Eibar, porque el que era director deportivo de Eibar jugó conmigo en juveniles, entonces él me llevó a Eibar. Y luego, pues, en un pueblo, en una ciudad, digo, una provincia como Guipúzcoa, pues todos nos conocemos. Y lo del Reunión fue una cosa natural. Y ahí hicimos un grandísimo año, jugamos un playoff, y ahí es donde le hicimos un nombre a Emery, porque entrenaba el Lorca él, y yo entrenaba el Real Unión, y después de pasar una eliminatoria, los dos contra el Rayo y él contra el Hércules, fue un Lorca Real Unión, que casualmente además Emery es de Irún. Ganamos 1-2 en Lorca y subíamos incluso con 0-1 subíamos. Pues fue un 1-2 otra vez y prórroga. Y ellos se quedaron con 10, esperando los penaltis, pues a ver si... Y el grito Millón, falta de nada, nos mete un gol de medio campo, y ahí es donde empezó la carrera de Emery, porque subió a Lorca, hizo un buenísimo año en segunda división, le fichó a la Almería, en segunda subió a primera, hizo un buen año en primera, le fichó al Valencia, y su carrera es la que es. No hay más que... O sea, no es que ese día tuvo suerte ya, ese día, y todos los demás también. O sea, eso es que algo haces bien. Algo no, mucho. Ya y después volví al Eibar. El Eibar bajó a segunda B. Y ahí es cuando vuelvo al Eibar, el primer equipo. Y ya vuelvo al primer equipo, 2006. Volviendo al Real Unión, ¿qué supuso para ti perder ese primer playoff? Pues fue un palo muy duro porque la ciudad está preparada para celebrar el ascenso y teníamos, no sé, una dinámica muy positiva. Habíamos eliminado al Rayo Vallecano, habíamos ganado en Lorca, todo parecía que cuadraba. Pero claro, nos olvidamos, o bueno, no creo que nos olvidáramos, pero que había un enemigo también, que también ellos tenían su herramienta y la supieron aprovechar. Y fue un palo muy duro, pues, o sea, es un palo... Sí, el primer año en reunión fue muy, muy duro. Después, claro, cuanto más ilusión generes en la gente, el palo luego es mayor. Si tú quedas a mitad de la tabla, pues mira, a no ser que sea un equipo que se haya gastado un montón de dinero y tengan casi la exigencia de ascender o de un objetivo muy ambicioso, el resto, bueno, pues sí, bien, este año también una buena temporada. Pues, imagínate un Villarreal, pues sí, este año hemos entrado a la UEFA, hemos entrado a Champions, ganar la Liga ni aspiran. Pero si un día se ponen primeros durante 28 jornadas y al final lo pierden en la Liga, pues habría una gran excepción. Y eso es lo que pasa. Me imagino, como todo en la vida, ¿no? Cuanto más ilusión generes, luego el palo es mayor. ¿Y tu segunda temporada ahí, qué crees que le faltó al equipo para poder...? No, el segundo año, pues ya veníamos de una decepción y nada, pues fue un año donde se acabó pues, el sexto, séptimo, no sé, ni hubo ni playoff, ni... Y después volví al Eibar. ¿Cómo se dio esa vuelta? Ahí. Pues al bajar el equipo, al bajar el equipo a segunda vez después de 18 años, pues se ajustaron los presupuestos, todo era más... Y algo de casa, y yo era de casa. En su día fui jugador del Eibar, había entrenado en todas las categorías inferiores, y ahí sí que tuve la suerte que no había tenido en Irún. Y jugamos el playoff, terminamos también otra vez al Rayo, que no es fácil eliminar al Rayo, no hay más que ver ahora. Y luego... No, primero eliminamos al Hospitalet, un equipo catalán, y luego al Rayo y subimos a segunda. Y seguí un año más en segunda y salvamos bien el equipo, que no es fácil, en segunda división salvar el equipo con la estructura de Eibar y con los medios de equipos como el Eibar. Estar en segunda división es muy importante. Ahora resulta que en Eibar nos hemos acostumbrado a estar en primera unos años y a segunda se nos queda corta, pero bueno. ¿Y qué significó para ti en aquel entonces poder ascender al Eibar? Hombre, pues eso fue el momento más grande que he vivido en el fútbol. En tu pueblo. Es difícil ser profeta en tu pueblo. Y llegar a la segunda división, disfrutar de la segunda división. De la misma manera que lo sufres, lo disfrutas. Y luego ya, pues yo creo que mi ciclo ya había acabado y no renové en el Eibar. Y me quedé sin entrenar porque iba a ir al Alavés. En un principio iba a fichar al Alavés, un Alavés que estaba en un escalón por encima del Eibar, en teoría, ¿no? Entonces, no salió, pensaban
destituir al entrenador, era la idea. El director deportivo era el mismo que me llevó a Eibar, fichó en Alavés, pensaba llevarme allí, pero no llegaron a un arreglo con él y acabó, y siguió el mismo entrenador, y acabé yendo en diciembre. Pero nada, el equipo iba muy mal, yo estuve 2 meses, seguimos igual de mal, y hubo un tercer entrenador y entre los 3 lo matamos y ella sola se murió, y el Alavés bajó. ¿Cómo fue vivir esa destitución, digamos? Bueno, los números es que en el fútbol, los que llevábamos años ya sabemos cómo funciona. A ti te llaman para dar la vuelta a una situación y no eres capaz. Por lo que sea, porque no tienes capacidad para ello, porque no hay herramienta, por lo que sea. Apuestan por ti, es de agradecer, pero luego los números dicen que ha habido 3 entrenadores y entre los 3 los números han sido similares. Entonces, pues no es que te esculpes a ti mismo y no tienes tu parte de culpa, por supuesto que sí. Porque en el momento que tú aceptas un reto de mejorar lo que ya se ha hecho, es una apuesta también. No, he hecho lo mismo que el anterior. Pues vas a haber dicho que no al principio y ya está. Y bueno, sales de Alavés y el siguiente año vuelves a Eibar, ¿no? Al siguiente año, el Eibar no entrené y cuando faltaban 2 jornadas destituyen al entrenador, Viadero, un chico cántabro, porque la dinámica del equipo de estar arriba, primero, segundo, se había cambiado, no sé por qué, por el motivo que fuera, no estaban contentos con la labor del entrenador, o el equipo estaba encabronado con el entrenador, no sé, y a falta de 2 jornadas me llamaron, ganamos las 2 jornadas y nos metimos en el playoff. Ya pensaban que igual ni salían fuera del playoff, a falta de 2 jornadas. Y ganamos la primera eliminatoria y perdimos la segunda. Creo que había que ganar, no sé si 2 o no, 3 eliminatorias. Entonces, fue ese final de temporada, 2 partidos más de playoff de Eibar, que no subimos. Y luego 2 años siguientes, uno de ellos quedando primero y el otro segundo, haremos, jugar playoffs y no subir en ninguno. O sea, 3 años seguidos. Antes había jugado en playoff y había subido. Había jugado 2, uno a la segunda B con el filial y otro al primer equipo. Los 2 había subido. Y ahora hago 3 seguidos, añadiendo al de Irún, 4 seguidos y no subo ninguno de los 4. Y ahí es cuando ya salgo de ahí y al año siguiente, con la temporada empezada, estuve en Burgos. Burgos con la temporada empezada. ¿Y para ti fue frustrante en aquel momento decir, llevo 3 playoffs y no he conseguido subir? Hombre, claro, encima en tu pueblo. En tu pueblo es que la alegría es mayor también, pero la tristeza también y el palo fue estar cerca de ello. Además, muchas veces empatabas a 0, me acuerdo, entre Sabadell, empate a 0 en Sabadell, buen resultado, partido de vuelta, empate a 1 en casa. Sube el Sabadell, joder, metiendo los mismos goles. Bueno, eso me pasó luego 2 años seguidos en Mallorca, o sea que sí, es un palo, te acostumbras a todo, te haces. Y el siguiente año que estás sin entrenar, ¿se debe a que no te sale nada que te llame la atención? Sí, después de Burgos no sé dónde fui. No, después de Burgos vine aquí a Mallorca. No, a Tudela. A Tudela. Antes de Burgos fui a Tudela. Estuve en Tudela. Sí. En Tudela estuve medio año, el equipo estaba en descenso y salvamos haciendo una buena segunda vuelta de playoff. Y luego tuve 2 años y los 2 años fueron buenos. Uno quedamos quintos, que entramos en la Copa del Rey, y la siguiente que quedamos terceros y jugamos playoff de ascenso y nada, nos eliminó el Hércules. Y ese año conseguimos tener un récord de imbatibilidad que todavía está vigente en el fútbol nacional. En primera, segunda y segunda B tiene el Tudelano. Unos 15 partidos sin recibir un gol seguidos. Claro, luego te tachan de Amarrategui o mí, o sea, pues tampoco es muy difícil defenderte de eso, ¿no? Bueno, el Burgos hace unos años no estuvo lejos de hacerlo, no sé si hizo 10 o así. Puede ser, si vosotros 15.000, tú miras en internet el récord y pone el nombre del portero, Paola, el mismo portero, antes lo tenía el Atlético de Madrid, no sé con qué portero. Ahí también hace falta una suerte de la hostia. Te pegan, en 15 partidos te han pegado 4 postes, han fallado 2 penaltis, 1000 cosas, y a bocajarro fuera. En cada partido hay una ocasión clara.
15 son 15. Y que no te metan ni uno y es que es la leche. Y lo celebramos como si... Y por eso quedamos terceros detrás del Racing de Ferrol y el Racing de Santander. Y yo creo, bueno, eso me lo han dicho muchas veces, por el récord ese. Porque los últimos 3 partidos empatamos. Si llegamos a ganar los 3, hubiéramos quedado primeros. No hubiera valido para nada, otro playoff que hubiera perdido también. Pero bueno, pero por lo menos, pero prefiero, me quedo con eso. Es una cosa diferencial, una cosa diferente. ¿Y cómo recuerdas tu etapa ahí en Tudela? Muy bien, muy bien. Yo, la verdad que tengo la suerte de ahí donde he estado, Burgos, Tudela, Mallorca, bueno, mi pueblo, Neibar y Irún, y eso ahí no voy a contar. En Vitoria no voy a tampoco decir porque a la vez no aprendí ni el camino, ni de la ida ni de la salida. No hubo, en 2 meses no me dio tiempo, es una ciudad muy difícil como aquí, para llegar aquí, ¿no? Pues de situarte, pero lo demás en Tudela, yo en Tudela al año voy 4 veces, un fin de semana cada vez. Y de ahí donde he estado me he sentido respetado, querido y yo también muy integrado a la gente. Porque ahí donde vas tienes que convivir con la gente de allí, tienes que aprender a entenderles, a ver qué es, cómo respiran, para hablar el mismo idioma, ¿no? Y yo en eso no he tenido problema nunca. Bueno, ¿cómo se dio tu salida de Tudela? No, en Tudela, pues fíjate, la mejor temporada, yo creo, de la historia del tudelano. Aparte del batir el récord ese que te he dicho, quedamos terceros y en el playoff nos tocó el Hércules y... No, ahí, encima, aparte de meternos un gol y ahí se acabó los minutos de no haber recibido un gol y pues, al año siguiente... Hombre, pues, no sé, también... Yo no me acuerdo exactamente, no, con buena relación. Yo tengo muy buenísima relación con el que era presidente entonces y tal. No, se acabó la temporada y yo creo que hubo una reducción de presupuesto terrible también. Y bueno, pues no sé, no me acuerdo, pues yo salí bien de ahí, o sea, otra cosa. Y salí de allí y estuve sin entrenar 2 meses, porque en la jornada 7ª o 8ª fui a Burgos. ¿Y cómo fue esa experiencia en Burgos? En Burgos estuve, pues ya te digo, iba el último, porque tenía un punto en la jornada 7 y la falta de 3 partidos, creo que la falta de 3 partidos, perdimos en casa y me veo una encabronada terrible porque perdimos en casa con la Leonesa, que la Leonesa subió a segunda. Y me acuerdo que ese año había habido elecciones en Burgos en diciembre y el que se presentó ahí como gestor se dijo, bueno, si nosotros ganamos nuestra candidatura, gana las elecciones, a Manis vamos a traer lo que pida. No trajeron nada. Eso era para el público. Claro, y una de estas que perdimos en casa 0-3, dije, joder, aquí algún espabilado ya dijo que iba a traer algo, pero no sé si el espabilado o qué, joder, faltó tiempo para que me echaran. Pero el equipo tenía 6 equipos detrás cuando yo me fui. Y los últimos 3 partidos, el que estaba director deportivo le pusieron de entrenador y de los 3 ganó 2 y salvó el equipo y ahí se quedó. Bueno, ahí se quedó. Pero bueno, quitando ese pequeño tema del final de temporada donde estás muy justo y claro, cuando hay elecciones todo el mundo te dice, no, vamos a aportar lo que sea y tal. El momento que entran allí, pues hay que, a la hora de poner dinero, claro, yo también no tenía que haber dicho eso porque primero no venía a cuento, pero claro, en caliente, pues eso, dijo una cosa de estas, ¿no? Oye, a un espabilado ya dijo que no hacía falta aquí nada. Pues ya se ha visto que sí, que decía que sí hacía falta. Pero bueno, sin más, no, una anécdota y ahí se quedó. ¿Y cómo se dio tu llegada al Baleares? Pues a raíz después de eso, faltando 3 partidos, salí de Burgos y al año siguiente, pues otra vez sin entrenar. Y me llamaron en Baleares te llama uno para que te va a llamar el otro y luego te va a llamar un tercero. Y así estuve pues una reunión o 2 con Patrick, el director deportivo de Baleares, que si se daban una serie de resultados que podía venir y tal. Y en una de estas pues me llamaron y vine y tuvimos 14 partidos. Los 14 partidos primeros
me acuerdo, los 2 primeros empatamos en casa y perdimos fuera. O sea que llegamos a ponernos a 10 puntos de la salvación, la falta de 10 jornadas. Y me acuerdo que el presidente, digo, no sé, hotel fuera, me dijo, eres el tercer entrenador, y andamos cambiando el entrenador, pero me estoy dando cuenta que el error no está en el entrenador. Yo creo que no tenemos equipo. Me acuerdo que me lo dijo. Y bueno, pues la verdad que yo no tenía tanto conocimiento para ni sí ni no. Pero luego cogimos una dinámica en los últimos 10 partidos. Sacamos 20 puntos, es una media de 2 puntos por partido, y llegamos al último partido que si ganábamos teníamos muchas posibilidades de salvarnos. Y se dieron las circunstancias y salvamos. Y luego fueron 2 años ya buenos, 2 años de ganar 2 ligas, que eso se dice fácil. Ganar 2 ligas con Castilla, Atlético Madrileño, con muchos equipos fuertes, pero luego a la hora de jugar el playoff siempre pasaba algo y la verdad que ahí no he estado, no voy a decir mala suerte, no, por mi parte no he estado acertado, porque los jugadores han ido pasando unos otros, el que ha sido el mismo en estas playoffs he sido yo, el denominador común he sido yo. Echar la culpa a los jugadores no se puede hacer, porque también hay luego detalles que dicen, joder, pues sí, hemos pegado una ocasión clarísima en el minuto tal, el otro y tal. Y luego no han metido más goles que nosotros. Mirandés, 2-0, 3-1. 3 goles cada uno. Vais, suben ellos. El Racing Santander, 0-0-1-1. Mismos goles, suben ellos. Y yo me había pasado en el Eibar otras 2 veces. Pero claro, y dices, joder, si hubiera sido ahora, yo hubiera pasado algo tal. En vez de quedar primero, quedaría el segundo. O algo. Entonces va a echar la mala suerte siempre. ¿Y cómo fue tras esa temporada de salvarse, luego hacer el proyecto y llegar a quedar primeros? Joder, pues yo no sé, pues yo el anterior sé que sufrimos y tal, y no teníamos tantos miembros como... Hicimos lo justo para salvar. Bueno, 10 partidos seguidos, hacer 20 puntos, ¿no? Pero el año siguiente, la verdad que no sé, apostaron bien después de pasar los apuros que había pasado y vinieron buenos jugadores. Y si quedas arriba, quedas primero es porque tienes una buena plantilla. Hay otras buenas plantillas que no consiguen quedar primeros, pero el que queda primero tiene buena plantilla seguro. Hoy en día el Levante no gana la Liga de Primera División, por mucho que quiera. Digo, el Levante como puede ser otros muchos. Pues aquí, cuando ganes es porque te han hecho un buen equipo, y se hizo un buen equipo. Caro, lo que sea, porque aquí se pagaba bien y tal, pero los años que estuve yo, desde luego... Lo que pasa es que, fíjate, acostumbramos a ganar ligas y que a mayor alegría es quedarse a la gente, luego la decepción es mayor, 2 palos. Hoy es el día que están en segunda ref. O sea, no subir a segunda era un fracaso y ahora estamos peleando por subir a primera ref. O sea que genera ilusión, como luego no consigas el objetivo, es un riesgo. ¿Y a la hora de hacer fichajes, tú opinabas o te lo hacían todos ellos y te daban el equipo? No, normalmente te dan... Hombre, en un caso puntual sí te preguntan, te dan tu opinión, pero normalmente, a no ser que hayas sido jugadores que hayas tenido o sí, tampoco te dicen un jugador yo qué sé, del Sabadell, ¿qué te parece? ¿Que está bien pasado juegos? No lo has visto. No, si sabes algo de él, Primera División sí, todos sabemos que Vinicius es esto y lo otro, y que Mbappé, y los vemos en la televisión, incluso muchos jugadores de casi todos los equipos, pues los vemos. Pero en estas categorías no tienes tanta información. Entonces, los clubs pues funcionan con las ofertas que les plantean los representantes y bueno, ellos valoran el coste y te plantean a ti, y si te dices que para adelante, pues para adelante, pero a unos dices que no, pero es igual, pero te los traen también. Por los intereses X que hay. Con representantes, al final hay muchos cabos muchas cosas que ajustar, ¿no? Igual de la misma manera que un club puede estar agradecido a un representante por tal, otras veces es el representante el que ha hecho un favor, ha conseguido traerte un jugador interesante por el que apuestan 2 o 3 equipos, te lo trae a ti. Entonces, claro, tu editor deportivo estás un poquito en la obligación también de compensarle con otro jugador
Y bueno, no es tan importante, pero tal, y eso es el mundo del fútbol. ¿Y cómo recuerdas ese segundo año en el Baleares, que hacéis campeones? El segundo año, bueno, fuimos, nos fue bien prácticamente toda la temporada. O sea, fue un disfrute. Es que nosotros, la manera de ver el fútbol que tiene cada uno, nosotros hemos intentado siempre, bueno, el que Arriola, que venía conmigo de ayudante, yo, pues, en crear un clima bueno. O sea, que ir a entrenar que sea agradable. O sea, ya sé que luego es difícil, porque cuando pasan 4 jornadas y hay un jugador que ha jugado 10 minutos, tenerle contento a ese es muy difícil. Difícilmente va a aceptar que hay otros mejores o que están en mejores condiciones. No lo va a aceptar. Pues encima tendrá un entorno familiar o de representante o de amigos que van a decir, no, este entrenador no tiene ni puta idea, así es tú tal. Entonces, según lo listo que sea el chaval, pues lo puede entender o no entender. Pero para nosotros la importancia era crear un clima de trabajo donde que ir a trabajar no sea un martirio, sino, bueno, que es, hombre, hay que trabajar, pero bueno, que sea agradable y que la gente apueste por buen ambiente, ¿no? Y eso yo creo que en la mayoría de los casos nosotros a la gente le hemos dado el bienestar del día a día. Eso sí, luego el que se sale para que esté con nosotros, luego el que no está con nosotros, pues, o sea, ahí no hacemos prisioneros, o sea, hay sobras. Si yo te doy la vida, aunque no te ponga los domingos, te escucho, te ayudo, luego si me fallas, ahí no hay término medio, no hay vuelta. Pero normalmente el clima que hemos creado en los equipos que hemos estado siempre ha sido bueno. Creo que el secreto para nuestra parte es ese. No porque tácticamente hayamos hecho dibujos, ni poco tiempo hemos dedicado a la pizarra y a vídeos. Y Villapalos comentó el otro día en una entrevista en IB3 que cuando tú llegas les quitas la presión al Baleares, le quitas como la presión de estar ahí abajo, de que el equipo está en descenso. ¿Cuál crees que fue la clave, sobre todo para sacar el equipo de ahí abajo? Bueno, el acierto de ellos es lo más importante, que son los que juegan y son los que se chocan y los que sufren. Pero bueno, sí, esa entrevista ya la he visto. La verdad que también lo vende como que era una fiesta que igual, tal. No, igual no era. O sea, competir, una cosa es que el día a día sea, lo que no puede ser un sacrificio ir allí, pero lo demás, hombre, que quitar presión. Yo siempre he dicho, ¿no? Cuando más presión ha habido, un playoff o esto y tal, chavales, que no somos tan importantes como para que aquí los únicos que se van a preocupar es si algunos la novia de alguno, o el padre, o la madre, o un íntimo amigo, va a estar deseándolo. A los demás les da exactamente igual lo que hagáis, o lo que hagamos nosotros, les da igual. Y si mañana el sol, más aquí en Mallorca, va a salir otra vez. Saldrá el sol. Ganemos o perdamos. Si ganamos, mucho mejor. Pero de ahí a que, joder, que sea el fin del mundo, porque tampoco. Pero no por quitarle expresión, no sé, tú igual también, pero porque yo la vida la entiendo así. No, vamos, que el fútbol es relativamente importante. Dentro de la importancia que es, a los que nos gusta, pues es más importante, pero bueno, que tampoco hay infinidad de cosas más importantes. ¿Y alguna anécdota que recuerdes de tu etapa en el Baleares? Anécdotas, pues habrán dado muchas, no sé, ahora mismo no te sé decir. Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Delantero que vino había estado en los Asuna. Lekic. Joder, Lekic vino un tío extraordinario. Como persona, extraordinario. Y como futbolista, fíjate lo que ha sido. Pues vino aquí en unas condiciones que... Y va, pero él, le entrevistaron cuando vino y tal. Se pesó y pesaba 103 kilos. Y comentando, joder, pero tú tienes ilusión. Te dije que vengo con mucho hambre, vengo y tal. Y arriba el español me dice, no jodas. Viene con 103 kilos y dice que viene con hambre todavía. No, con hambre. No, pero que viene con hambre de fútbol o de gol, ¿no? Pero un chaval fenomenal. Igual que otros, Cervero, un chico médico que estuvo una primera vuelta aquí. Pues no sé, no jugó mucho y tal, pero eran o sea, positivos. O Arturo, un delantero también que vino no sé si no del Córdoba, no sé dónde,
Además era puntualmente anécdota con Arturo, era que normalmente jugaba Gabarre, que era el que metía los goles, y Arturo y Cervero estaban en el banquillo. Todos salían pues, sus últimos minutos o tal. Y cuando estaban los partidos ajustados, era casi siempre, Arturo salía y la orden era, oye, Arturo, hay que perder tiempo como sea, tú con la pelota hacia el banderín. Y Edí pues, se manejaba bien. Y eso que un delantero que le gusta meter goles, decirle eso es matarle. Pero él era un veterano y lo supo interpretar bien. Y ya llegó un momento que le decíamos cambio y tal. Y a ver, Arturo y tal. Me decía al banderín, ¿no? Sí, sí, pues tú sabrás lo que. Sé leer el partido, ¿no? Pero bueno, él ya entendía, como dice, aquí a mí me sacan para ajustar el partido, el resultado y. Bueno, en el fútbol hay mil anécdotas. Es que estás hablando con entre veintitantos jugadores, la gente que está contigo en el entrenamiento, luego están los fisios, el otro y tal. Todos los días pasan cosas interesantes. Por eso es una gozada. Es una gozada hasta cuando va mal, pero cuando va bien ya es la leche. ¿Y cómo vives tú ese primer playoff con el Baleares? El primer partido fue en Miranda. Joder, fíjate que yo en Miranda, estando en el Eibar, he jugado infinidad de veces, porque estamos en la misma categoría y nosotros hemos quedado primeros y ellos terceros, y al año siguiente ellos primeros, nosotros segundos. Es decir, que he competido muchas veces con ellos. Y allí, la verdad que llegamos con un montón de bajas, Pedro Ortiz, que era un juvenil, un chico que era un extremo que tuvimos que jugar en lateral, con muchas bajas, pero nos pasaron por encima y vinimos con 2-0, ni tan mal. Y luego aquí, la verdad que ganamos 3-1 y nos quedamos fuera. Fue un palo, pero bueno, yo ya venía ya paleado de antes también, o sea que no es la primera vez, igual era la sexta vez, así que perdí una eliminatoria, pero bueno. Y luego fue... y luego, bueno, primero perdimos esa y luego perdimos con el Racing, más de lo mismo. 0-0, 1-1, Racing Santander. Si contra mí, si a uno yo vuelvo a trazar un playoff y alguien juega contra mí, ya se puede frotar las manos porque, por ejemplo, Borja Jiménez, que ha estado entrenando al Leganés hasta hace poco, ahora está ese era entrenador de Mirandés, cuando subieron. Al año siguiente jugamos con el Cartagena, empate a 0, de penaltis, era el entrenador de Cartagena. 2 años seguidos ha subido contra mí. Ya es que hasta de felicitarte ya y hasta pierdo de vista ya. ¿Y cómo fue esa segunda temporada con el Baleares? Que bueno, podéis hacer campeón. Joder, la segunda fue impresionante porque el inicio de los 11 primeros partidos ganamos 10. Ganar 10 y perder 1. Y aun y todo, acabamos la primera vuelta con 19 partidos y no acabamos empatados con el Atlético madrileño y ellos delante. O sea, fíjate, ellos también lo hicieron. Y que luego, después de 10 o 12 partidos más tarde, se acabó la liga y nos clasificamos como estábamos. Se acaba y ya está. Y el Atlético de Madrid pedía que solo valiera la primera vuelta. Que ellos habían quedado justo delante nuestro por golaveraje general, creo. Y bueno, pues fue un inicio tal. Lo más que luego se enredó mucho con el tema de los ERES, bueno, ¿cómo se dice? Cuando los ERTES, y muchos jugadores tuvieron problemas y no sé, ahí se encabronó mucho el tema para el playoff y demás. Hubo muchas tiras y aflojas con la directiva, y luego dentro de la plantilla también hubo movidas entre ellos porque por motivos X había jugadores que luego igual eran más cercanos a nosotros, tenían más, cuando el COVID, pues teníamos más relación con algunos, con otros, celos, esto, lo otro, ahí se mierdó un poquito el equipo. No por eso nos subimos, nos subimos como otros en muchos años, pero sí fue un año más complicado. ¿Y tú te quedaste como con la sensación de que el Baleares merecía haber subido a segunda división? Los méritos son los que se consiguen, ¿no? Normalmente, a no ser que sea por una injusticia muy demostrable, o sea,
Yo creo que nosotros hemos sido capaces de estar en el tiempo que yo he estado aquí, de ilusionar a la afición. De hecho, la afición me lo agradece y lo noto. Y por eso sigo viniendo 2 veces al año aquí y me siento valorado y no sé qué momento puede ser el que dice Bayori, que estábamos mal, porque es que en un momento que yo he estado aquí, siempre hemos estado arriba, o he estado primero o segundo, primero o segundo. Ya me dirás, para tener que recurrir a todas estas vainas, ya me dirás, pues, si estás en otro, ya está en otros equipos donde estás sufriendo, incluso que he bajado y tal, ahí sí puedo entender, ¿no? Que haya un plan B, tal, como existen en todos los sitios, pero justamente aquí en Mallorca no. Esa vaina se la va a contar a ver si encuentra uno como él y... ¿Y cómo sería tu salida del Baleares? ¿Cómo se decide que tú sales? No, se acaba la temporada y ya, pues, ya te dos temporadas de ilusión, donde más ilusión generas, mayor la decepción. Y bueno, pues ahí, no, joder, es que Neibar, que ha sido mi equipo de tal, llega un momento que hay unos playoffs, no subes, no vuelves a subir, te tienes que echar a un lado porque no hace falta que te mande nadie. O sea, bueno, yo me imagino que tampoco querían renovarme. De hecho, después trajeron otros proyectos para mejorar lo que había y no me da a mí que ha habido muchas mejoras, me da que no. Me da, ¿eh? No me he fijado mucho en las clasificaciones, pero me da que no... De hecho, desde que salí yo para aquí, habrá habido una media de 2 o 3 entradas cada año. Bueno, yo cuando vine también era el tercero, ¿eh? O sea, era un modo de vivir que existe en ese club. Y no, luego fichas por el Numancia, ¿no? ¿Cómo llegas tú ahí? Ah, sí. Ahí sí tuve ofertas para ir a muchos sitios. De Hércules, el Macio y tal. Lo que pasa es que no estuvimos acertados. Llevé a Gabarre, que era el máximo goleador de aquí y allí, y a un jugador más también. Y creo que estábamos cuartos cuando me destituyen, a mitad de temporada. Lo que pasa, había bajado de segunda y estaba casi obligado a estar primero o segundo o tal. Y no, la verdad que no estábamos bien y luego ahí me destituyeron y cambiaron de entrenador y no solo no mejoraron, bajaron de categoría. Bajar a segunda ref. Vale, luego sales del Numancia y No, ahí te estoy sin vas a entrenar un año así, 1 año y pico, y me llaman el Olot, a ver si iba para 2 meses. El equipo de tercera que quería subir y que estaba justo en el playoff, o sea, un cuartos o algo así. Eran 2 meses y por 4 duros fui. Y ahí, toda la mala suerte que he tenido, bueno, entre comillas, en 2 playoffs, allí 3 eliminatorias, clasificarnos, los partidos que quedaban, los 3 partidos, 3 o 4, y luego pues y pasar las 3 eliminatorias. Toda la suerte que me ha faltado otras veces la tuve ahí. A ver, lo que pasa es que ahí pasaba que subir sí, pero todos los jugadores, un equipo bastante justito, todos los jugadores estaban renovados en caso de ascenso. Joder, y eso es la leche. Y ya es, vale, oye, con este equipo, es que en tercera división, pues bueno, pues, vale, ahí arriba, de los primeros, pero efectivamente, nada, estuve menos de la primera vuelta o así. Me sustituyen, entraron otro entrenador, nada, traen un tercero a bajar. O sea, blanco y en botella. O sea, quiero decir que hay veces que es igual que 2 o 3. Cuando hay 3 entrenadores, normalmente los números no se mejoran. La suerte que tuve cuando vine aquí, que fui tercer entrenador, no me acuerdo quién era el primero, Armando de la Morena. Armando de la Morena. Y- Armando de la Morena, luego viene Horacio. sí, Horacio, sí, y yo tercero, sí. Sí. Bueno, pues es un caso puntual de decir 3 entrenadores y que salga bien, pero sí, es raro. Normalmente si hay 3 entrenadores, se reparte la culpa entre todos, pero difícilmente mejorable. Y ya te digo, y así ha sido. Y posterior, bueno, y ahí fue el último equipo que entrené. Y luego, pues los sitios donde me han llamado, pues no me han convencido. No voy a dar nombres. Eh, Salir de casa hasta no sé dónde, para ir allí, y el objetivo es, ¿qué es? Pues no, ya con esta no bailo. Y
tiene que ser una cosa muy ilusionante. Porque yo normalmente no me voy a entrenar, ¿eh? Pero si voy a un sitio es porque es para competir y con muchas posibilidades de conseguir objetivos. Como un mercenario por 4 duros no voy. Primero porque a mí no me van a solucionar la vida más o menos la tengo encaminada o solucionada, y el dinero que me van a dar no me va a cambiar la vida, y si el día a día no es algo que me ilusione, no voy. Entonces, no. ¿Tienes pensado volver a entrenar si te sale algo? Sí, pero tiene que ser eso, tiene que ser algo ilusionante. No solo en lo económico, sobre todo en el proyecto que sea, oye, podemos ganar, no hemos subido este año, pero a ver si contigo y traemos 3 o 4 jugadores podemos hacer algo. Tiene que ser algo así. O sea, enfrentarte a una plantilla ahí con 20 y tantos jugadores. Llegas tú allí, te miran así, joder, cabezón este, a ver qué hostia nos va a contar ahora nuevo. A ver, no. Tienes que ir con una convicción muy, muy grande para enfrentarte a eso, que el día a día es la leche del fútbol. Sí, mucho, como decía Villapalos, ¿no? Los entrenamientos eran como un partido de solteros contra casados. Hoy me han enseñado hoy la entrevista esa. Ya. Y luego resulta que el entrenador y toda la semana está masajista, porque todo esto cargado, una tensión acumulada de todas las semanas. O sea que sí, hay que intentar que sea distendido y tal, pero la procesión va por dentro. ¿Y cómo crees que ha evolucionado el fútbol respecto a cuando tú empiezas ahora? Yo, respecto a lo que se hace ahora, eh, poco, entonces, poco sabía, fui aprendiendo poco a poco, entrenando antes categorías importantes que conocimientos adecuados a eso. Es decir, estaba en segunda vez en el Eibar B y todavía marcábamos al hombre y había que pelear y había que... Poco a poco vas aprendiendo cosas. Y luego siempre he tratado de, aunque no lo practique, pero joder, pues con gente como Lillo, que ha estado con Guardiola y tal, joder, es guipuzcoano, lo conozco hace muchos años, y cuando estaba en una concentración iba a aprender cosas, y él teóricamente, él dice, de teoría es el número uno. Bueno, Guardiola dice que él aprendió todo de Lillo. Guardiola lo dice, que es el más reputado del fútbol. Y con gente como esa, con todo el mundo aprendes, ¿eh? Pero gente como él, teóricos buenos, siempre te ven. ¿Cuál dirías que ha sido el mejor vestuario que has tenido? Como entrenador, Sí. no he tenido malos vestuarios, no he tenido ni uno malo. No, ¿dónde está? Hombre, por ejemplo, el Alavés estuve 2 meses, no tengo opinión. ¿Dónde estaba así? Lo demás, de Burgos, no me acuerdo muy bien. Lo demás en Eibar e Irún, en Mallorca y vestuarios han sido buenos. Normalmente, vestuarios peligrosos se vuelven cuando hay veteranos que, que dominan el contexto general, y hay que jugar a lo que digan ellos. Y eso se vuelve peligroso, porque como no jueguen, te enmierdan. Y si se juega al ritmo que digan ellos, a todos los balones al pie, todo tal. De lo que decía Luis Enrique con Mbappé y con Messi y con el otro y de la moto, ¿no? Sí. Se han salido todos esos y ha empezado a ganar ya. Es el mejor equipo de Europa. Ha puesto un orden y todo. Si hay gente que está un poquito por encima porque han sido futbolistas buenos, porque han jugado en primera división, porque sea y tal, son los más... Hombre, hay de todo también, ¿no? También hay gente muy madura y que sabe adaptarse, pero son los vestuarios más difíciles. ¿Y cuál ha sido el jugador que más te ha impresionado? Yo siempre digo que el mejor jugador que he tenido ha sido Gorka de Carlos, un jugador que jugó en los Osasuna en su día, y lo tuve en el Real Unión un año. Es más, cuando jugamos contra Emery, que él nos eliminó, lo fichó para el Lorca. Y se lo llevó al Lorca Segunda División. Es el jugador más elegante que he tenido. Y luego, pues, he tenido jugadores, sí, los jugadores que he tenido y que luego han jugado en primera también hay algunos, ¿no? Pero el de Alavés, por ejemplo, varios de los que yo tuve luego han jugado en primera división. Astudillo y todos estos, pero quiero decir que de los que he estado todo un año o 2 años o lo que sea, que son de los de mi categoría, los de tal,
Eso es lo Víctor Bravo, tuve también en el jugador que ya debutó en el Atlético de Madrid también puntualmente. Lo tuve en el Tudelano. He sido entrenador del Tarrasa este año. Jugadores tan diferentes a lo que yo era como jugador, joder, admiras una calidad, un talento. Hombre, luego algo les ha faltado para no tener continuidad en Primera División. Puntualmente han jugado, pero no. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mejor momento como entrenador? Pues en el Eibar en el ascenso y mantener el año siguiente en Segunda División. Mantenerse un equipo recién ascendido, estas características, mantener en segunda se hace complicado. Nada más empezar la categoría, llegar a segunda y en segunda jugué puntualmente, pero había jugado 20 años antes. Y es una categoría de verdad. Y allá cualquier cosa que hagas valoras mucho más. ¿Y tu peor momento? Pues ya ha habido malos momentos. Malos puntualmente. Aquí en Mallorca también hubo momentos malos, pero más que nada, pues porque eso, pues con un par de jugadores no tuve feeling, no. Bueno, la verdad que ellos tampoco no tenían ni conmigo ni prácticamente con nadie, ¿eh? Pero bueno, eran de otro mundo y eso pues, genera un mal rollo, ¿no? Pero generalmente no he tenido problemas con nadie. Y con todo lo que tú has vivido como entrenador, ¿qué dirías que ha enseñado el fútbol? Si al fútbol, pues no sé, aprendes a convivir con la gente, no digo a tener amigos, pero aprendes mucho de la gente ahí, porque cada uno somos diferentes y todo el mundo aporta, llega al vestuario y cada uno aporta un modo de ver la vida y de entender el juego y de ser competitivo. Todo el mundo aporta algo diferente y eso es enriquecedor. ¿Y qué importancia crees que tiene la gestión humana dentro de un vestuario? Bueno, a mí es el 80%. A la gente yo creo que no se le puede. Lo que tienes que enseñarle, creo yo, es a pensar, a tomar decisiones buenas y en vez de obligarle, convencerle de que llevar una vida sana y ordenada va a ser mucho mejor que no obligarle, ponerle un policía persiguiéndole, ¿no? Que el tema está en convencer a la gente de que tiene que entrenar bien, de que hay que cuidarse, de que hay que ser competitivo, hay que ser solidario, que entiendan la vida. O sea, con que apliques solo la lógica, eso es como, me acuerdo un año que volví a Eibar a falta de 2 partidos, he comentado antes. Llegamos y no pedimos de dinero. Pagarnos, había un curso de coaching, no sé dónde, me acuerdo, y fuimos allí. Y yo flipé, te estoy hablando hace 2008, 2009. Y me decía Arriola, que estaba conmigo, hostia, de aquí la diferencia es, me dicen las mismas cosas que me decía mi madre, solo que el curso hay que pagar 1.000 euros. Pero esa es la única diferencia. Lo que pasa es que lo pagaba el club, era nuestro nómina era esa, ¿no? Pagarnos, vamos a estar aquí un mes, mes y medio, pues pagarnos ese curso, que a ver si aprendemos algo. No es tan simple, ¿no? Pero decía, sí. Y pues en el fútbol pasa un poco lo mismo, ¿eh? Convencer a la gente, lo mismo que te decía tu madre de niño. Haz que sea normal, que sea una cosa lógica. ¿Y qué consejo le darías al Manich que empezaba a entrenar ahí en el Eibar B? Entonces era mucho más joven y no sé, no vale, hombre. Sabiendo lo que sé ahora, pues hubiera hecho las cosas mejor. Muchas cosas mejorables, seguro. Seguro y hubiera cometido errores, pero menos, sabiendo. Cuanto más sabes, pues tener conocimiento siempre te da eso, ¿no? ¿Y qué significa para ti el fútbol a día de hoy? No soy un enfermo del fútbol, o sea, ni un forofo, ni. Yo no sufro con el fútbol. Si compito, quiero ganar, por supuesto, pero cuando dices que eres de la Real Sociedad o del Athletic Bilbao, ¿no? En Euskadi y tal. No, soy del Eibar, que es el equipo de mi pueblo, y es el que me ha dado. Y eso que estuve 7 años en la Real, en el filial. Pero. Quiero decir que ha ganado la Real, ha ganado la Athletic y tal. Pues mejor, mucho mejor, prefiero. Si juegan ellos, pues, los de casa, ¿no? Pero el Eibar es el que más lo siento, pero tampoco sin ponerme enfermo, ¿eh? O sea, el hecho de que pierda o que no gane no voy a dejar de dormir.
¿Y qué es el fracaso para Mamic? Fracaso. Fracaso puede ser con el tiempo, una cosa que te ha salido mal o que has hecho mal, no haber estado a la altura en ese momento, ¿no? No haber sabido competir o no haber sabido darle valor igual a algo que había que haberlo valorado un poco más, ¿no? Igual el hecho de ser muy descendido en muchas cosas, pues igual hubiera sido mejorable. Y ahora te das cuenta, bueno, o crees que una cosa que no ha salido muy bien, igual es por eso. Entonces, esas cosas te achacas, ¿no? ¿Y cómo te gustaría que te recordaran en los equipos en los que has estado? Fue un buen tío. Con eso me basta. Vale, y ya, última pregunta. Si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas a los que has entrenado, ¿cuál sería? Ahora, la alineación, esta. Paola de portero, récord de imbatibilidad del fútbol nacional. Atrás ponemos a De Marcos a la derecha, París a otra a la izquierda y centrales Urcelay y Chema Ñíbar. Haremos un centro de campo con Chiqui Lombraña y Altuna y Marc El Robles, por ejemplo. Tengo ahí varios nombres, pero bueno, sí, me quedo con ellos. Y luego arriba, pues, Vélez, Diego Vélez. Y los costados, pues vamos a poner a Víctor Bravo y a Lanzarote. Yo creo que con este equipo, las categorías que me he movido yo, daríamos que hablar. Igual, en un caso está bien. Bueno, también podía nombrar gente que igual, no sé, que luego tienen más recorrido en primera división, que puntualmente han estado conmigo y podrían, pero bueno, porque yo haya tenido relación y los haya valorado mucho, bueno, es que no se puede poner a todos, pero bueno, son los que se me han ocurrido y con esto podríamos andar por ahí. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Manit, por venir y por apoyar el proyecto. Oye, gracias a vosotros por acordaros de mí. Fíjate que tendréis protagonistas más cercanos y de más nivel, pero bueno, oye, muy agradecido y si os puedo ayudar en algo, pues sabes, tienes mi teléfono. Muchas gracias. Venga, a vosotros.